Listo. Estamos en vivo. Gracias, chicos, por participar. Buenas noches a todos. Esta es una segunda edición de estas conversaciones que estamos haciendo desde Bioreporteros para conversar todo sobre lo que ha pasado en la marcha en los últimos días y sobre también lo que se nos viene y tener la mirada de la gente que ha estado metida en todo este tema. Eh, Primero quería darle el paso a Gilberto para que empecemos con una pregunta que él pueda tener para los participantes de hoy. Buenas, gracias Omar. Creo que la idea de invitarme a mí ha sido para que desde el punto de vista de las generaciones que no entendemos nada, podamos hacer las preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, bien concreta. ¿Qué piensan ustedes de los cambios que ha hecho el gobierno en la policía? ¿Se sienten satisfechos en su clamor, en su pedido de justicia? Quien quiera contestar, pida la palabra De nomás. repente, Diego, ¿puedes empezar? Sí, buenazo. Primero que nada, presentarme. Soy Diego Álvarez, soy miembro de una asociación civil sin fines de lucro y muchas gracias por invitarnos a todos. Creo que es importante tener esos espacios de conversación. Empezás con una pregunta difícil. ¿Qué pensamos de todo lo que ha pasado con la policía y con las acciones que ha tomado el gobierno? Pucha, yo realmente creo que hay muchas dimensiones en lo que ha pasado con respecto a la policía. Yo creo que la represión policial que de vez en cuando vemos en las calles tiene una dimensión como se ve de diferentes perspectivas dependiendo de dónde lo veas. Por un lado tienes a personas que vivimos en mucho privilegio y que nunca hemos sufrido de abuso policial, que siempre hemos tenido le hemos tenido muy fácil. Y por otro lado tienes a gente que constantemente vive con ese miedo de la policía. Entonces, yo creo que si hay algo que nos hemos podido dar cuenta con todo lo que pasó la semana pasada es que efectivamente hay oportunidades para mejorar cómo opera la policía. Y yo creo que no hay mejor momento que ahora para empezar a abrir el debate y la verdad es que plantearnos todos, ok, queremos reformar la policía, me parece perfecto, pero ¿qué es lo que queremos reformar de la policía? Son como preguntas que no es tan sencillo como decir nos parece bien o nos parece mal, sino abre espacio a un diálogo para hacer una reforma muy, muy profunda de algo que no afecta de la misma manera a todas las personas. Genial. Eh, Tal vez yo quería hacerles una pregunta en ese sentido. De repente Pablo me puede responder. Normalmente las discusiones de reformas siempre se tratan a un nivel de especialistas y no hay que tener cierta experiencia, pero con todo esto que ha venido de la participación activa que ha tenido, digamos, que han tenido los jóvenes, ¿cómo creen ustedes que justamente esa parte de la gente que ha participado en las marchas, cómo pueden aportar a esta reforma policial que de hecho tiene que pasar? ¿Cómo creen ustedes que la gente que ha participado puede aportar en esa reforma? Buenas noches con todos, todas. Gracias por invitarme y por estar aquí junto a otros compañeros y compañeras. Bueno, solamente como un preámbulo, mi presentación también soy analista político y cultural, soy politólogo, soy formado en ciencias políticas y además gestor cultural, entonces me he desarrollado bastante en el sector cultura. Y bueno, abordando tu pregunta, aquí es importante recordar que todas las instituciones del Estado son públicas, vale reafirmar eso, para entender que nos deben, primero, rendición de cuentas y segundo... Uy, se cortó. Creo que está un poco... Ahí está. En las últimas semanas, es importante darle la dimensión para este problema. Es necesario vincular que la sociedad tiene que pedirle que nos rinda cuentas la institución policial en este caso, y la reformulación también de sus instituciones, las reformas que se están presentando y proponiendo, pasan también por la ciudadanía. La ciudadanía puede decirle cómo debe actuar y cómo debe reformarse la institución que al final nos debe seguridad a nosotros y que principalmente su labor es también de velar por el cumplimiento del orden. Está un poco lenta la conexión de Pablo, vamos a esperar un ratito. Dos puntos muy importantes. ¿Pablo, estás? Sí, perdona, estás un poco con el internet un poquito lento, pero tranqui, no te preocupes. Ya, Uy, ya. Se recupera un poco tu conexión. Se reconectó, creo, ¿no? Sí, ya está. Sí, ahora sí.
tal vez para que cierres la última parte de lo Genial. que estabas comentando, porque no Bueno, sé solamente para acabar con la idea, era el tema de que sí, la ciudadanía tiene un rol importante ante las instituciones y en este caso con la reforma policial, que no solamente pasa por retirar a 15 o 18 generales de los altos mandos, sino realmente Justo. o abordaje de los problemas. Cuando vamos a una comisaría a sentar una denuncia por un acto de violación o un feminicidio, las debidas abordajes que tiene que dar la policía no lo son. Entonces ya viene con un problema estructural realmente la policía como tal, ¿no? Y que creo que en este momento es necesario, por las vías democráticas, reformarla, ¿no? Ya, puedo hacer una repreguntita, pero ahorita concreto, ya han dado de baja estos generales. El ministerio no ha informado mucho más que van a poner gerentes civiles para que manejen el tema y evitar la corrupción, la parte administrativa. ¿Cómo creen ustedes, los que marchan, deben participar en esta reforma? Tal vez Andrés Bueno, si yo puedo dar Alison. opinión. Alison, sí, cuéntanos, Andrés. Lo que pasa es que, sí, no, mi opinión va más a que nosotros ya habíamos visto críticas sobre la participación ciudadana en relación a actores como comisaría, por ejemplo. Pasó el caso de esta niña Jimena, una menor de 11 años que fue estrangulada y ultrajada en San Juan de Brigancho hace un par de años. Todos vimos las imágenes. En ese entonces la vicepresidenta, creo que era Mercedes Arauz, abrazaba a la mamá y lloraba ya en Palacio de Gobierno, porque sí, efectivamente la niña, la policía de esa comisaría nunca había ingresado, cámara de seguridad. Lo que no fueron cambiar a los 28 policías de esa comisaría y supuestamente iba a haber más participación por parte de la ciudadanía. Era una zona que ya estaba sectorizada. En realidad no hubo más participación que las quejas de suicidio de esta menor. Entonces, como indica los compañeros, sí, efectivamente actualmente se pide participación ciudadana en relación a los abusos que ha habido por parte de la policía. Yo creo que como todo tiene que ser desde raíz, que la formación castrense, la sola palabra, era una mutilación de cómo forjan a un ser humano para que en base a su criterio y su formación esté la seguridad ciudadana. Creo que es muy importante hablar sobre la reforma de la policía. En realidad me siento muy pequeña cuando se trata de ese tema, porque ya se ha visto a los casos de abuso y se siguen viendo ahora. Claro. ¿Y qué pasaría si se lleva a cabo esa huelga que están anunciando para la próxima semana prácticamente? ¿Querían ustedes, convocarían una marcha también? ¿Qué pasaría en las calles? Bueno, ahora me espera el turno. Voy a tratar de dar una opinión. Bueno, primero saludarles, mi nombre es André Gallo, yo soy de Trujillo y quiero también dar una opinión porque actualmente soy regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Entonces, cambia muchísimo la mirada al ser un actor civil, porque he sido parte también de estas manifestaciones, pero también de ser en una especie de representación política. Miren, yo tengo una opinión de repente un poquito más allá. Todos los jóvenes, las jóvenes que hemos estado en las marchas, directamente vamos a tener intervención en este tipo de modificaciones o de reformas. Y ya lo han dicho hace un momento, ¿no? Hay ciertas reformas que son profesionalizadas. Entonces no podemos pretender tampoco que la calle reforme todo, porque entonces estaríamos bajo, voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Como una anarquía de la sociedad, ¿no es cierto? Donde ya la autoridad tendría que controlar hasta su mínima acción, su mínimo caminar, porque va a tener miedo que mañana más tarde en la calle lo sentencie, ¿no? Sin ningún tipo de derecho a defensa y luego quede fuera. Entonces yo creo que por ese lado, particularmente la remoción de los generales me parece que era un acto políticamente necesario, ¿de acuerdo? Pero también comparto la idea de que no es la solución. Y más allá de eso, pienso que en el caso de la policía hay que hablar de una futura profesionalización de la carrera policial. Yo sí creo de que desde que se desapareció, por ejemplo, la Guardia Republicana y todos esos espacios donde habían determinadas caracterizaciones para llegar,
la policía simplemente se volvió un paso horizontal para quienes mayoritariamente tal vez no encuentran un espacio de trabajo fuera, y entonces lo primero que miran es, bueno, voy a ser policía, ¿no es cierto? Porque no lo digo en todos los casos, pero hay muchísimos casos de jóvenes que justamente por las faltas de oportunidades en muchos sectores piensan que lamentablemente la carrera policial es un salvavidas a esa necesidad, y ahí se termina, yo creo que desde ahí se termina desconfigurando, ¿no? Entonces, sí pienso que hay que tener mucho cuidado, sobre todo nosotros que de alguna manera somos líderes en algunos sectores de juventudes, también el llevar todo a la calle, porque no todo se puede solucionar ahí. Y yo creo que por ese lado habría ya que, después de esta aparente calma que tenemos hoy, tratar de encauzar, ¿no es cierto?, cuáles de las exigencias de la calle ya se pueden llevar a un nivel profesional a través de instituciones, como en este caso, por ejemplo, de juventudes a través de la academia, de las universidades, ¿no? Yo creo que por ese lado deberíamos también de ir enfocando algunos temas. Dale, Diego. Sí, ahí quiero sumar algo, o sea, dos puntos. Primero, contestando un poco a lo que mencionabas de la anarquía de la ciudadanía o algo así, yo creo que hay que ser bien cuidadosos con eso, porque en realidad como ciudadanos tenemos un derecho a ser representados, que es cierto, en las calles no vamos a lograr la representación que necesitamos, pero sí necesitamos tener canales para que esa indignación de la gente, de los jóvenes, de todas las generaciones, porque no somos solamente los jóvenes los que estamos hablando, acá tenemos que representarnos todos, tenemos que tener acceso de alguna manera a una representación, y eso solo se va a lograr con activismo ciudadano y activismo político, y no necesariamente un activismo político partidario, que no es algo que yo represente ni nada por el estilo, pero sí activismo político pensando en la política como una muestra de los derechos que tenemos y también de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí sí no estoy de acuerdo en el punto de la anarquía. Yo creo que tenemos que seguir siendo activos, yo creo que tenemos que seguir, no sé si marchando es la solución, pero sí creo que tenemos que seguir haciendo sentir nuestra voz, porque ya pasó que durante los últimos por lo menos 20 años hemos tenido una ciudadanía muy dormida que no ha logrado realmente mostrar una representación. Y volviendo un poquito al punto de las marchas y lo que mencionaba antes, de que puedes ver la represión policial como desde tu privilegio, yo creo que no es la primera vez que hay un muerto en una marcha y no es la primera vez que se escucha de una represión policial. Yo creo que no había llegado a Lima, porque vemos marchas en todos lados, vemos marchas en la sierra, vemos marchas por minería, con mayor o menor validez, porque no estoy de acuerdo o sí lo estoy, pero tenemos que de alguna manera poder canalizar toda esa indignación popular de una manera que sea, digamos, más saludable para construir sociedad y no simplemente para salir a gritar, sino cómo hacemos desde nuestras posiciones para darle espacios a esas personas que tienen indignaciones que son válidas, porque dentro de todo tienen cierto nivel de validez solo en el punto en el que afecta a sus derechos. Entonces creo que eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y con respecto a la profesionalización, yo creo que sí tenemos que ver tenemos que tomar el punto de la reforma como que nada que hagamos hoy va a cambiar estructuralmente las cosas hoy. Tenemos que ver qué cosas que podamos comenzar a influenciar hoy con nuestras acciones tienen un efecto en el largo plazo, y cuáles son acciones políticas o cuáles son acciones, digamos, paliativas para poder sobrevivir a una situación que casi no es sostenible hasta que logremos hacer esas reformas, que probablemente tienen mucho que ver con educación, tienen mucho que ver con mejorar los servicios públicos, dar igualdad de oportunidades. Entonces, siempre tenemos que evaluar eso, ¿no? Como cuáles son estructurales, largo plazo, y cuáles tenemos que hacer hoy porque se nos quema el barco. Omar, te toca a ti preguntar. A ver, yendo en el sentido de lo que estaba diciendo Diego, primero, hola Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por tu tiempo. No sé, Pablo, ¿querías agregar algo a lo que se estaba conversando? Sí, quería agregar justo lo que acaba de decir el compañero Diego. Sí, hay que tocar muy con cuidado la palabra anarquía. La anarquía normalmente se ha difundido como la pérdida de autoridad o el vacío de poder, lo cual es falso.
en la teoría política, la anarquía es la ausencia de una jerarquía que domine el poder, por así decirlo, y que finalmente es la ciudadanía, ante la ausencia de este poder, que se agremia, se agrupa y se organiza de la mejor manera. Por ello, los movimientos anarquistas lo que buscan es la supresión del Estado como un ente represor y que finalmente sea la sociedad la que toma la batuta, la decisión final y la que aprueba o deniega algo o sobre un tema. Entonces, la anarquía no está bien aplicada en este caso. El exigir que la policía como institución nos deba una respuesta, nos deba un procedimiento claro, es lo que se hace en cualquier democracia. Entender que la policía está dentro de un marco de derechos humanos. Entonces, todo lo que hace tiene que ser una serie de protocolos, hay mandos y comandos. Esto también lo explicaba Pérez Guadalupe, que fue ministro de Interior, y justo decía que también la policía tiene que entender que su actuar se da en el marco de un país que tiene una serie de mandos que permiten que se ejecuten ciertas disposiciones. Para solamente centrarnos en el ejemplo de lo sucedido el sábado 14 con los 2 jóvenes fallecidos, es una serie de mandos y orientaciones y prácticas que ha tenido la policía en el cruce de Colmena con Abancay, y eso tiene que aclararse. Entonces, y solamente para darle un matiz también a esta afirmación, es como también decía Diego, la policía no es la primera vez que actúa así, lamentablemente. Lo hizo con Bagua, por cómo se comportó en la Curva del Diablo en 2008. Lo hizo frente a la protesta de los pulpines y en las distintas marchas por la defensa de del medio ambiente. Hace poco, una protesta en agosto generó la muerte de 2 jóvenes en la Amazonía en defensa de su territorio, a manos de la policía, lamentablemente. Esto, lamentablemente, no llegó a ser de gran importancia como debió serlo, porque, como se dice, no sucedió en la capital. Entonces, sí es importante que la reforma de la policía sí pasa, por un lado, procedimental y debidamente con las personas que conocen el procedimiento, pero también ante los ojos y el permiso, de alguna manera, por así decirlo, de la ciudadanía activa, ¿no? Creo que por el lado del diagnóstico no tenemos problemas. Creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo que el diagnóstico de nuestra policía lamentablemente ha llegado a un punto en el que es casi insostenible. Pero por eso nos gustaría que profundicemos un poco más en las siguientes acciones, es decir, en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Como, digamos, participantes de la marcha, ¿cuáles creen que deben ser esas siguientes acciones que creen que debe hacer este gobierno y que creen que debe dejarse para el siguiente también? Cualquiera que quiera contestar, no sé. Yo solo diría 3 cosas, disculpen Sí, dale, que tome la palabra, solo 3 cosas diría. Desactivación del grupo Terna, ya nos ha demostrado que funciona casi como un grupo paramilitar, y eso no se puede seguir dando en una democracia, y menos si estamos yendo hacia un proceso de transición, y darle una mejor policía al siguiente gobierno sería lo ideal. No basta, como decía también al inicio, esto sería lo segundo, no basta con solamente retirar a los 18 generales que se han retirado, que también tiene muchas observaciones, y parece que se han saltado algunos artículos de la ley, lamentablemente. Han hecho caso a una mitad del que sí era vital y la otra mitad la han desconocido del artículo. Es importante generar procedimientos en la formación de la policía. Es decir, que sean formados en derechos humanos. No puede ser que cuando uno va a una protesta, ellos no reconocen nuestros derechos a la protesta. Nos amedrentan cuando nos hablan, sobre todo, buscan de disuadirnos de esta manera. Y otro lado es cómo abordan los problemas sociales, hablando del caso de feminicidio o denuncias de violencias o agresiones. Los abordajes siempre son qué habrá hecho usted, qué le habrá provocado a su pareja, por qué ese es un problema de familia, por qué no regresa a su casa. Entonces, aquí hay un problema formativo, lamentablemente, que son de 3 o 4 años, que es lo que recibe la policía. Y lo tercero, pasaría también por una comprensión también de su infraestructura. Es cierto que tiene ciertos problemas de infraestructura la policía, que tienen que ver con sus comisarías, con la poca conectividad que también tienen, pero también con su etapa de conexión hacia la ciudadanía. No hay un espacio donde la ciudadanía se pueda conectar con ellos. Entonces, nosotros conocemos al comisario de la comisaría que queda por nuestra casa, de nuestro distrito. Ahí hay que generar en redes, tanto virtuales como estas, pero también sociales y de grupo. O sea, que la gente realmente sienta que su comisario, que su policía de su cuadra está ahí presente y no que rehuye ante una denuncia, una demanda de robo o de violación, ¿no? Claro. Dale. Sí. Y ahí, en verdad, yo quiero ser súper corto con eso porque no soy ningún experto y no estoy seguro cuál es la posición, no sabría decir cuál es la solución, pero creo que hay una palabra que resume bastante lo que ha dicho Pablo, y esa palabra es empatía.
Y yo creo que esa es una palabra que se ha perdido en el diccionario del peruano, se ha perdido en el diccionario de la policía, se ha perdido en el diccionario del político. No tenemos empatía, no tenemos la capacidad de ponernos en los pies de la otra persona y decir qué está sintiendo esa persona cuando yo actúo de la manera que actúo. Entonces, yo creo que ese es un problema y ese es un tema que tenemos que formar, y no solamente formar a la policía en eso, sino formar al ciudadano en eso. ¿Cómo podemos empezar a empatizar un poco más con las otras personas, con esos que no están en el mismo privilegio que nosotros o con esas personas que no están en la misma desgracia que nosotros? Eso va a ayudar bastante a que cualquier entidad pública en realidad comience a funcionar un poco más pensando de cara a cómo mejorar todos como nación y no de cara a cómo mejoro más para mi beneficio personal o cómo hago para yo sobrevivir a esto, porque creo que la otra cara de esta moneda que no se ha tocado y quizás podemos haber sido un poco rápidos diciendo como sí, la reforma a la policía tiene que cambiar, es que no nos hemos puesto a pensar que no es toda la policía, no son todos los policías son malos, satanicémoslos, eliminémoslos, se acabó el país, no quiero policía. No. Hay algunos policías que lamentablemente funcionan así por las estructuras de poder que hay dentro de la policía. Hay otros policías que jamás hicieron eso y que se sentían tristes, tenían familia que estaba marchando y se sentían preocupados porque su familia estaba en la marcha y porque ellos estaban en una comisaría en el otro lado del país. O sea, cuando hablamos de violencia en las marchas, esta vez no ha sido una violencia en todo el país, ha sido una violencia en algunas calles de Lima. Entonces, uno tiene que empezar a cuestionarse un poquito más que solamente reformamos todo y todos son malos. Hay que reformar, sí, pero no todos son malos. Tienen una parte humana con la que también nosotros, como personas que salen a la calle, tenemos que empatizar. Por eso es que para mí esa palabra es tan importante y por supuesto, lo que dijo Pablo, también estoy de acuerdo, derechos humanos. O sea, tengamos una visión de derechos humanos con la que formemos a todas las fuerzas que tienen el uso de la fuerza. Y eso va para la policía y también va para el ejército. Yo creo que el ejército entendió la figura a la difícil en otras épocas y por eso ahora como no se meten. Pero creo que la policía no tiene que esperar a llegar a esos puntos tan críticos para también mirarse a ella misma y decir, oye, necesitamos un cambio. Lucero, tal vez tú nos puedes dar un aporte respecto a lo que estábamos conversando, es decir, ¿qué crees tú que deberían ser los próximos pasos para esta reforma policial de la que todo el mundo está hablando? Hola, ¿qué tal? Yo soy... ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, se está escuchando. Yo soy estudiante de la Católica de Derecho del último ciclo y también fui brigadista desactivadora de bombas en las marchas recientes. Estuve involucrada desde el martes inmediatamente siguiente a la vacancia. Y yo les puedo asegurar con total fidelidad que desde el martes no hubo violencia de parte de los marchantes. Es decir, nosotros estábamos en un grupo de personas, de más o menos 300 personas, había niños, había ancianos, y no hubo una iniciación de reacción o violencia de parte nuestra. Y sin embargo fuimos gaseados por más de 5 o 6 veces. Mis compañeros de la Federación de Estudiantes de la Católica fueron encerrados en 2 muros de lacrimógenas sin ninguna provocación de por medio. Entonces, más que nada, no quiero referirme todavía a la reforma integral, pero sí me quiero referir a la intervención que han tenido inmediatamente precedente, que me dice, no son elementos que sean una reforma radical, ¿cierto? No fue todos los policías son malos, no hay que satanizarlos, pero la necesaria inclusión de derechos humanos es muy preocupante. Les cuento un poquito. Los derechos humanos en la malla curricular de los policías solamente se llevan en una suerte de cumplimiento de la malla curricular. No hay una suerte de evaluación técnica. Y esto lo pueden encontrar en un artículo que se ha escrito con el profesor Julio Arévalo, pagado por la beca PUC. Entonces, dicen y señalan que es una suerte técnica, es decir, nosotros estudiamos geografía para saber dónde está Holanda, ¿sí? Pero no sabemos cuál es su característica, cuáles son sus climas. Es decir, si yo estoy enfrente de una protesta, no creo que el policía piense, tal vez esté vulnerando derechos humanos como la integridad personal y física cuando le dispare arriba, o tal vez esté vulnerando la vida. No se ponen a pensar eso y eso es necesario en nuestra policía. ¿Por qué? Porque las armas no letales son no letales siempre y cuando se usen de esa forma. Inti Sotelo y Brian, Inti y Brian han muerto por armas no letales.
armas que debían de ser usadas desde la cintura para abajo, porque si no se convertían, tal como hemos visto, en fatales. Han sido desangrados. Entonces, yo critico, y en este punto paso al siguiente segmento, esta idea de que no son elementos aislados. Sagasti ha dicho, son elementos aislados de nuestra policía, pero solamente quiero hacerles pensar en algo económico. ¿Saben cuántos cartuchos mi brigada encontró en 4 días de marchas? 150 cartuchos. 150 en 4 días. Somos aproximadamente 18 personas, y había brigadas, tal como Alison les va a comentar, que eran más grandes. Y les aseguro que ellos tienen muchos más cartuchos de las bombas lacrimógenas como de los perdigones Las Villas. Entonces, perdona Lucero, ¿te refieres a cartuchos? Lucero, ¿te refieres a cartuchos de bombas lacrimógenas o cartuchos de perdigones? Cartuchos de bombas lacrimógenas, en específico. Los cartuchos de perdigones no tenemos, los tenemos en villas, o sea, las cositas que llegan, ¿no? Y usted también sabrá y tendrá en cuenta que hay 3 o 4 tipos tres tipos de bombas lacrimógenas. Una que se dispara directamente, otra que se dispara con cierto vértice, es por eso que llega a la segunda línea, y otra que es espora, que va soltando mientras va yendo en su trayectoria, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿ustedes cuánto creen que cuesta más o menos una bomba lacrimógena? No está entre 150 o 200 soles. Y que me digan a mí que una persona aislada pueda coger más de 150 solamente fijándome objetivamente en lo que recogió mi brigada, es muy ilógico. Es muy ilógico e incoherente que me diga que solo una persona renegada a la institución de los valores pueda coger 150 valorizados en $150 sin el permiso de superiores. Y tengamos en cuenta de que esto parte de un plan operativo, porque la policía no actúa simplemente porque a la de ya. Esto se fija muchas horas antes. Es más, hubo 7, o sea, si ustedes revisan el Diario de la República, que ha hecho una muy buena investigación, más allá de todo la falta de cubrimiento que tuvo antes, son 7 puntos críticos que hubo el 14 de noviembre. El punto más crítico, ya lo han señalado Lampa, contaba con por lo menos 50% de efectivos policiales, le llaman escopeteros, que otras zonas. Es decir, se destinó a cierto punto, ¿no? Y en el derecho penal lo podemos conocer incluso por un dolo eventual, es decir, yo tenía cierto conocimiento de que podían suceder cosas letales y sin embargo lo seguía haciendo. O sea, acá no hay una cierta, me lavo las manos y ya está. El derecho, aunque ustedes no lo crean porque estamos en Perú, tiene instituciones ilógicas que hay que respetar. Por eso que Fujimori fue sentenciado, porque respetamos la autoría inmediata, por ejemplo. En el caso, tal vez, podríamos utilizar, por ejemplo, la ignorancia deliberada, que es una doctrina que dice, oye, aunque tú te puedas decir, sí, tu inferior no tenía conocimiento, tú tienes el deber de supervisión respecto de tus inferiores. Entonces, tienes responsabilidad. Por eso yo les digo que la reforma policial es necesaria, pero es una reforma policial en donde no sea un general, un policía, el que te enseñe los derechos humanos. Sea una persona como yo, dedicada en derecho, pero también con una suerte de practicidad. Es decir, decirle, por ejemplo, que el leerle sus derechos, el decirle, oye, esta llamada le corresponde, se corresponde con el artículo tal de la Constitución, y que si no, estás cometiendo un delito. ¿Cuál es? Abuso de autoridad o detención ilegal. Simple. No quiero teoría, sino quiero práctica. A ese punto iba mi comentario. No sé si tengan otros comentarios. Sí, gracias, Lucero. Gilberto, no sé si tienes alguna pregunta para que podamos avanzar. Estás muteado, Gilberto, estás muteado. Ya, me escuchan. No, lo que noto como un común denominador en todas las intervenciones es la necesidad de comunicarse. O sea, hay que comunicar a la policía, hay que comunicarse entre los manifestantes, hay que comunicar al gobierno, ¿no? Entonces, por un lado se plantea esta especie de, para exagerar, un activismo exagerado, ¿no? Que en asamblea se discuta cada paso que da el gobierno, ¿no? Pero también se dice, no se puede llegar a esa anarquía. Entonces, ¿qué proponen nuevo para lograr una mayor comunicación a todo nivel, entre gente que protesta, entre los que protestan y el Estado, entre ustedes y los partidos políticos, ¿no? O sea,
cómo se puede, qué nuevas formas se pueden conseguir para lograr una mayor comunicación. Dale, Andrés. Ahí está, Andrés. Tal vez no puedes ayudar. Sí, dale. Yo, la verdad, considero que la pregunta es muy amplia, porque no es la primera generación que tenemos contra la policía en relación a lucha de derechos. No somos los primeros. Hace 20 años fue otro grupo, 40 años otro. La verdad es que sí es muy amplio, porque en relación a la reforma de la policía, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, hace unos 7 años atrás, se crearon esas unidades de intervención para emergencia mujer, en el que se propuso exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos muchas cosas. En el Ministerio de la Mujer no es suficiente, las alcaldías de familia no se abarcan. Entonces, creemos por distritos, localidades, estas, ¿cómo se llaman? Estas casas de emergencia mujer, las CEM, para que con participación ciudadana, porque ahí participan 2 o 3 miembros principales de la población, dependiendo de la población misma de ese distrito, puedan supervisar, puedan apoyar en las denuncias de los tipos de grupos familiares, las mujeres con hijos, sean solamente hijos, personas en situación de abandono. Entonces, ya se tomó ese ejemplo y ya se ha realizado, es un hecho, actualmente existen los centros de emergencia mujer, así se llaman, CEM, en muchos distritos de Lima, en muchas provincias también, y aún así no alcanza, no abarca, porque como en algún momento lo comentó Pablo, me parece, o Diego, todo va a ser base de la educación. Entonces, más que reforma policial, cambiar la mentalidad de una persona que ha sido formada más de 20 años en educación familiar es imposible, o es muy... La participación puede existir, tal vez logremos en un futuro no muy lejano, lo mismo que se hizo con el SEM. El Ministerio del Interior no alcanza, entonces ya traigamos por localidades centros de emergencia para apoyo de la policía, con participación ciudadana. De tu junta vecinal, personas que apoyen para la recepción de denuncias, seguimiento de carpetas fiscales, entre la pérdida de una comisaría y una fiscalía, pues se pierden las cosas, ¿no? Tal vez logremos eso, pero va a ser lo mismo que con los SEM. No hay cambio en educación desde primaria o secundaria. El siguiente policía que venga, su siguiente suboficial u oficial, porque la formación entre suboficiales y oficiales también es muy diferente, va a continuar cometiendo los mismos errores. Más que policía considera de que reforma educativa es lo que uno tiene que tener cuidado, porque sigue siendo un policía un ser humano al que hemos educado desde inicial, desde primaria, desde secundaria. Y si hablamos de participación, yo estoy segura que va a pasar lo mismo que con el Ministerio de Mujer. Centros de atención por emergencias, pues, van a abarcar lo que puedan, van a apoyar en lo que puedan, pero aún así no va a ser suficiente. Porque la pregunta que nos hacen ahorita, de ustedes como generación bicentenario, ya a punto de 2021, ¿qué proponen? Perdonen, creo que la generación del 85, la generación del 73, también en algún momento debieron haber propuesto algo. Y tal vez a diferencia de nosotros, más bien, nosotros no fuimos tan conformistas, porque solo bastó que un día haya indignación sobre un caso tan grave como la vacancia durante un estado de emergencia a meses de términos fiscal, al menos los que trabajamos en el sector público sabemos que es difícil, muy, muy difícil. Yo desde los 18 años estoy en el sector público y mientras más cercano sea diciembre, más necesidad vemos que tenemos que cubrir, no solamente en nuestro sector, sino también en las calles. Incrementa la violencia, incrementa el robo, incrementa la delincuencia en general. Tan brusco, a meses del cierre fiscal o a meses término de año, fue lo que despertó entre todos de una forma muy rápida pues, este tipo de reacción, que como usted indica, supuestamente ha demostrado que esta generación tiene más propuestas que las anteriores, pero no creo que sea así, no creo que sea tanto así. Tenemos la misma indignación que tenían personas de hace muchos años atrás, solamente que con distinta facilidad, porque los medios de comunicación abarcan
ya es tan fácil de defenderte con un celular en mano para poder, entre comillas, destruir la reputación de quien te agrede, más fácil que cuando hace años era la palabra contra la de otro. En reforma, por participación ciudadana, estoy más que segura que puede pasar lo mismo que con los centros de emergencia. De todas maneras, la base siempre va a ser educación. No es lo que pueda aportar. Gracias, Alison. Tal vez primero podemos ir con André y después con Diego, porfa. Ya, gracias. Bueno, comparto muchísimo la opinión de Alison, porque se habló mucho en su momento de, por ejemplo, Lucero nos comentaba, ¿no?, de llevar a la praxis el tema de los derechos humanos. Bueno, yo soy abogado y te puedo decir así a ojo de buen observador que de toda mi promoción, pues por lo menos unos 10 aprox se han ido por el camino del mal, ¿no? O sea, desde que entraban a la carrera de Derecho, sabían que necesitaban las armas jurídicas para hacer daño, o sea, para irse a defender a extorsionadores. Ustedes saben que aquí en el norte del Perú, sobre todo en Trujillo, Chiclayo, la extorsión y sicariato es bastante posicionada. Entonces, son grandes abogados penalistas defendiendo ese tipo de causas. Claro que en el Perú todos tienen presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero por ética uno también debe saber qué casos llevar. Pero miren, ahí tenemos profesionales en el derecho que han llevado sobre teoría y praxis de derechos humanos, derecho penal, civil, constitucional durante 6 años de su vida, pero tenían clarísimo para qué lo estaban estudiando. Entonces yo creo que lo que dice Alison es bastante acertado. Esto va más allá de lo que se le puede enseñar a la policía en esta formación. O sea, si el cimiento viene fallado, tú le puedes llevar la praxis o los profesionales que se puedan, y siempre va a haber un gran margen de error entre la población que estás formando. Aunque suene trillado, pero la reforma educativa va a ser a largo plazo el verdadero cambio que va a tener el país, ¿no? Los cambios que podamos ir haciendo en cada sector van a ser paliativos para tratar de ir salvaguardando la gobernabilidad y la estabilidad del país, pero el cambio profundo está ahí. Entonces yo sé que suena bastante generalizado, ¿no?, el tema de la reforma educativa, pero miren, yo vengo trabajando y trabajo hace muchos años con poblaciones escolares, y yo también a raíz de aquí de las protestas, yo me sumé a las protestas como ciudadano, y a raíz de todo lo que sucedió terminé renunciando a la militancia en un partido político en el que estaba 12 años de mi vida, ¿no? Pero yo me metí a ese partido porque entendí rapidito saliendo de la escuela que como no había nula formación de política, de realidad nacional en la escuela, pero gracias a Dios en la universidad tuve el contacto por cosas de casualidad, me interesé y me sumé. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, y han tocado el tema de partidos, ¿cuál es el porcentaje de jóvenes que militan en los partidos políticos? No llegamos, pero ni al 4 o 5%. Imagínense, o sea, al 95 o 96% de jóvenes no les interesa militar en un partido. Pero los partidos terminan llevando a las autoridades que nos gobiernan a todos. Entonces, es tan paradójico y la participación y el activismo ciudadano es sumamente importante. Y cuando dije la anarquía entre comillas, por si acaso lo dije entre comillas, no me estaba refiriendo a no participación ni nada. O sea, eso, si no hay participación ciudadana, no hay participación en la calle, o sea, estamos muertos. A eso no iba mi comentario, sino que muy aparte de ello, tenemos que reconocer que hay instituciones que terminan de manera indirecta derivando a los representantes de todos nosotros, ¿no es cierto? Y que la reforma educativa también tiene que ir por ese lado, que la sociedad no puede entender que ejerce derecho, sino que el derecho también se ejerce desde el momento en que deciden involucrarse de manera organizada en el espacio que consideren necesario. Pero sí creo que la educación sobre derechos humanos, pero también sobre el involucramiento político que puede tener el ciudadano en el destino de su país, tiene que empezar desde la escuela, ¿no? Si no, miren, de verdad vamos a pasar de aquí a 20, 30, 40 años, veremos a las nuevas generaciones de jóvenes y van a estar reclamando probablemente por lo mismo, hasta por cuestiones peores. Veremos policía más violenta de la que hemos visto ahora, y el cambio pienso que no va solamente por parte de la transición de la línea de trayectoria, sino creo que va muy bien puntualizado desde lo que ha notado Alison, perdón. Dale, Diego, te escuchamos.
Buenas, André. Y en verdad estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho Alison, con lo que ha dicho André. Pero tengo una acotación que hacer a uno de los comentarios que hacía Alison, que decía como su generación nos dice que no hacemos nada, y eso no es cierto, porque bastó un hecho grave para que salgamos a la calle. Bueno, yo me quiero poner de abogado del diablo. Yo soy de esa generación, a mí no me gusta cuando me hacen esa increpación. Pero, cuando me increpan eso, perdón. Pero, en verdad, bastó solo una cosa. No es que ha estado pasando esto los últimos 20 años y no hemos hecho nada. O sea, tan inmóviles como ha estado la generación anterior y la que le precedió, hemos estado inmóviles nosotros. Porque no ha habido un activismo político, como la buena forma de hacer política, o sea, no política partidaria solamente, sino política como activismo. No lo hemos tenido como ciudadanía, hemos estado bien metidos en nuestras vidas, en nuestros privilegios, y amo esa palabra, privilegio, me la han escuchado decir bastantes veces, pero es la verdad, hemos estado viviendo nosotros en quizás muchas burbujas individuales y hemos estado tratando de hacer cosas dentro de nuestras posibilidades, pero no hemos tenido un activismo que se sienta. Y tratando de responder a la pregunta de Gilberto, ¿qué proponen ustedes para la reforma? No lo sé. La ciudadanía no va a reformar la institución así de la nada de un día para otro. Necesitamos que la gente que tome las decisiones nos represente de manera que lleve nuestros intereses a esos planos. Y los mecanismos existen. Como dice André, hay un montón de mecanismos para hacer sentir tu voz como ciudadano, simplemente no los usamos. Desde el punto más pequeño, o sea, desde la participación vecinal, hay un presupuesto que podemos nosotros utilizar para que se utilice en cosas que beneficien a mi comunidad, ya sea seguridad, ya sea espacios públicos, ya sea espacios de formación. O sea, no es que no existen esos espacios, simplemente no los conocemos. Y ahí es donde quiero llevarlo a un siguiente paso, que es no nos quedemos en cuál es la reforma que tenemos que hacer para reformar la policía, porque como mencionan, es una reforma educativa muy, muy profunda que no se va a solucionar para mañana. Tenemos que ver cómo hoy dotamos a los ciudadanos de hoy con las herramientas para que en 4 meses que tenemos elecciones tomen una mejor decisión, porque el principal mecanismo que vamos a encontrar para estar representados y para poder lograr estas reformas en el mediano plazo es con nuestro voto. Y yo no voy a decir, yo no soy fan de ningún partido, yo creo que los partidos políticos tienen mucha responsabilidad de lo que está pasando hoy porque no nos representan desde hace mucho tiempo, pero también no nos representan porque nosotros hemos dejado los espacios abiertos para que no nos representen. O sea, yo he tenido pequeñas encuestas con diferentes grupos de amigos y yo al estar en una asociación civil sin fines de lucro tengo amigos más enterados y amigos menos enterados, y en todos los ámbitos he encontrado una respuesta más o menos parecida. ¿Qué tal? ¿Cómo consideras que ejerces tus derechos como en esta democracia? Y es como, mis derechos los ejerzo el día que voto, o que decido no votar. Pero bueno, ahí no se queda. O sea, tú votas y ese es uno de los mecanismos que utilizas para ser representado. Pero tú te comunicas con tu congresista, le puedes mandar un correo, no te va a leer, pero lo puedes mandar, puedes tratar de hacer presión de esa manera. O sea, tienes demasiados mecanismos que simplemente no se conocen. Y si nos vamos solamente al tema del voto, bueno, tú cuando vas a votar, tratas de convencer a las demás personas de que se informen para votar, tratas de conversar con tu familia, con tu círculo más cercano y decirle, oye, ¿qué estás pensando de esto? ¿Qué crees que son los intereses? No, ¿qué te dicen en tu casa? No se habla de religión, no se habla de política, no se habla de fútbol. Bueno, rompamos ese mito. O sea, en la mesa se habla de política, se habla de religión y se habla de fútbol. Porque si no tienes discusiones complejas con tus seres más cercanos, ¿cómo demonios piensas tenerlas con una persona que no tiene el mismo nivel de conocimiento de tu pensamiento? Te van a encasillar y te van a decir, no, él salió a marchar, él quiere tirar piedras, chao. Oye, no, papá, vamos a sentarnos un ratito y tengamos esa conversación. Quizás no estoy yendo a tirar piedras o no me están pagando para ir a marchar. Quizás tengo una indignación que tú sentiste hace 50 años, pero te rendiste. Bueno, yo todavía soy joven, yo no me he rendido. Y quiero que tú te unas a mi lucha
Y no te rindas, vota bien, no te digo que salgas a la calle, no, infórmate, vota bien, conversa conmigo, tengamos esa discusión. Entonces, yo creo que eso es, y por eso es que este espacio me parece tan chévere, porque es un espacio para tener estas discusiones y mostrarlas al resto de gente y decirle a la gente, tengan esas conversaciones con su círculo, porque eso es lo único que va a lograr un cambio. Gilberto, dale. Muy bueno lo que dice Diego. Yo suelo decir siempre a fomentar la política en los espacios familiares, las reuniones amicales y todo. Esta frase que suelo repetirlo hasta el cansancio, que digo, la política es demasiado importante como para dejárselo solo a los políticos. Entonces, la política termina siendo algo que nos permite debatir de lo que pasa en los espacios públicos, de lo que pasa en nuestra vida íntima, pero también la política nos sirve para encontrar soluciones, ¿no? Y aquí, yendo un poco a la pregunta de Gilberto, que es, ¿qué es lo que podemos hacer bajo esta coyuntura? Creo que lo importante, primero que nos entendemos y nos identificamos como personas jóvenes, pero también entender que hay procesos, y creo que la palabra clave aquí es inaugurar los procesos. Es decir, ya hemos comenzado con una protesta masiva, multitudinaria, según el IEP, parece que han salido alrededor de unos 3 o 4 millones de peruanos a lo largo del territorio y que desde sus casas y de las redes sociales un 70% de la población estaría apoyando a la manifestación. Entonces hay un momento que ha posibilitado que las demandas se pongan en la calle, que haya espacios como estos donde nos podemos encontrar y conversar de lo que nos incumbe a todos, que es la política. La política le hemos dejado a que otros nos la hagan y lamentablemente en muchos casos lo han hecho en contra nuestra. Han tomado decisiones contra nosotros, contra nuestros derechos humanos, nos han vulnerado por distintos aspectos, por ejemplo, el tema ambiental, nos han vulnerado, han hecho lo que han querido con la generación de riquezas y han dilapidado lo que sería para las siguientes generaciones que van a utilizar ese territorio peruano también. Entonces, es importante decir que hay que inaugurar estos procesos. Uno de esos procesos es hablar de la reforma. Creo que no solamente hay que quedarnos con la perspectiva de que la reforma policial pues se va a dar cuando se dé el proceso educativo, que va a tardar tiempos. El detalle es decir que vamos a hacer una nueva malla curricular, que vamos a formar de nueva manera e inaugurar ese proceso, que ya vayamos hacia ese camino, que dejemos el camino anterior donde como decía bien Lucero, pues en la malla estaba de adorno casi los derechos humanos y no se identificaba. Me gustó mucho esa imagen que nos daba de que en la calle el primero que tiene que tener una lectura de los derechos humanos, cada vez que pasa un peatón, cada vez que camina alguien o cada vez que hay una manifestación, el policía debe ser el primero, el que esté más cerca y haciendo esa lectura de los derechos humanos, porque lo que han cometido es daños de lesa humanidad. Entonces, ha habido crímenes muy fuertes aquí que ojalá la vía de la justicia pues lo esclarezca y nos dé también un periodo donde podamos decir esto pasó y esos son los culpables, ¿no? Y por otro lado, como comentaba también André, me hacía recordar de los que se van por el camino incorrecto, ¿no? De que utilizan la profesión para otros fines. El máximo exponente creo que ha sido Vladimiro Montesinos, ¿no? Que justo él viene de dos ramas muy fuertes, del derecho y de una instrucción castrense. Entonces, miren cómo terminó utilizando todas esas herramientas, todo ese bagaje tanto académico como de contactos, al terminar en lo que ha terminado, arriesgando a todo un país durante 10 años en un sistema corrupto y dictatorial, ¿no? Y finalmente, con lo que quería terminar era con lo que decía también Diego, de dar estos espacios donde podamos conversar de política, pero también de comenzar a reconectar y reconocer unos nuevos campos, porque lo que se ningundea normalmente de los jóvenes es, ay, no participan en política, quizás no participan como tradicionalmente debería ser, y aquí también hago una lectura desde la ciencia política. La ciencia política te dice en el manual, bueno, tienen que ser los partidos políticos. Mire, ya estamos siglo XXI, los partidos políticos pudieron haber funcionado el siglo pasado, y bueno, mal que bien, algunos funcionaron y otros quedaron en el olvido, pero en el siglo XXI, las redes sociales van a ser nuestro nuevo espacio de movimientos sociales, de demandas. Greta Thunberg es una de las principales representantes también de este movimiento por el cambio climático, de también movilizar a la gente a través de las redes sociales. Lo que no han hecho los políticos, que lamentablemente están en una generación desfasada con la actualidad, con la tecnología, pues no han sabido encontrar cómo comunicarse con esos espacios. Y lo ejemplifico con algo simple. El TikTok se ha vuelto una buena herramienta, un ágora del siglo XXI. Es un espacio de encuentro de personas para debatir asuntos políticos que antes creían que no les pertenecía. La difusión en las historias de Instagram, las publicaciones en Facebook, los comentarios, ya nos iban ejercitando un poco en esa dinámica de la nueva ágora del siglo XXI. Entonces,
también comenzar a tener una relectura de nuevos campos políticos y de grupos y de identidades. Entonces sí es importante darle un espacio a las nuevas juventudes y a las nuevas tecnologías en este caso. Gracias. Dale, Lucero, te escuchamos. Yo quiero responder a la última participación de casi todos respecto a la falta de educación que supuestamente tenemos, ¿no? Yo era una pesimista de mi generación, en verdad. Yo había sucumbido a la rémora del desencanto, de ver una sociedad del espectáculo, de ver una era del vacío en ciernes, en mi país, y me había encerrado, tal como dice André, en una burbujita. Pero el día martes yo consideré que todo lo que había considerado a la anquilosa sociología respecto al archipiélago de ciudadanos había muerto. ¿Por qué? Porque éramos 3 millones gritando, desfasados, sí, con ciertos grupos que tenían otras consignas, sí, pero teniendo una consigna clara y frontal. Y yo quiero hacer hincapié en este punto. Cualquier movilización ciudadana no inicia teniendo bien claro, ya vamos a comer los derechos humanos. Entonces, solo quiero que haga un ejercicio imaginativo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes creen que tenían claro que íbamos a generar ONU, derechos humanos, íbamos a cambiar la Constitución, la sujeción normativa del derecho? No. Esto ha sido una suerte de proceso creativo, tanto de los intelectuales como un diálogo con la ciudadanía. Porque no, es cierto, los partidos políticos y su representación clásica han muerto, pero también ha muerto esta cuestión que señalan de que tenemos clubes muy chiquitos y acendrados, concentrados, atornillados en un solo ideal, término, mesías. No hay mesías en esta generación. Tenemos redes sociales que informan inmediatamente. Y este ha sido un proceso espontáneo, totalmente espontáneo. Yo el lunes sabía que estaban sacando a Vizcarra gracias a un compañero que me escribe y me dice, mira lo que está pasando en el Congreso. Yo estaba trabajando. Y le digo, ¿qué pasa, no? Y todo el mundo se me vino a mis redes, a mis chats, y me dijo, ¿pero qué estaba pasando, no? O sea, fue una suerte de diálogo, primero entre grupos de cercanos, ¿no? Y luego ya pasó a grupos más grandes, que se convirtió en, por lo menos en la Federación de los Estudiantes de la Católica, por ejemplo, hemos tenido grupos de seguimiento, grupos de desactivadores de bombas, o sea, nos hemos preparado a tal punto que ya sabíamos qué rol tener. Instintivo tal vez, ¿no? Pero no creo que esto demuestre de que hay falta de educación. Y esto me lleva a una pregunta. En verdad, toda esta educación respecto a los años 80, 90, a Keiko Fujimori, a la prensa amarilla, ¿no ha tenido resultado? O sea, yo creo que sí. Yo creo que esta generación, entre sus muchos entretenimientos, ha escuchado algo, ese profesor que decía, Keiko, Fujimori y Montesinos utilizaban psicosociales. Entonces tengan cuidado. Y tal vez tenuemente han escuchado y han dicho, tal vez la prensa nos está mintiendo. Seamos nosotros nuestra propia prensa. Todo esto quiere decirles, y tal vez esté pecando de optimista prematura, que hay que tener esperanza en esta generación. Alison, que es parte de una brigada que ahorita ha conformado, es parte de una brigada que, por ejemplo, está queriendo concatenar esfuerzos para hacer donaciones. Yo soy parte de otra brigada que está queriendo hacer esfuerzos ¿para qué? Para generar ciudadanía. ¿Cómo? Por el TikTok, por el Instagram. Miren, yo he estudiado mucho esto de la sociedad del espectáculo porque me parece una idea fuerza en esta generación. ¿Qué implica la sociedad del espectáculo? Una suerte de frivolidad en la información, masificación y, por tanto, democratización de la información, pero también una suerte de entretenimiento. Pero a diferencia de alguna forma dejar este activismo político y ciudadano, nos ha ayudado. Los TikTokers que estaban en un principio bailando, que no es nada criticable en esta generación, fueron a las marchas a generar todavía un poco más de prensa y movilización, crearon conciencia desde sus tribunas. Entonces, no estamos hablando de una sociedad del espectáculo que más bien merma, que genera frivolidades. Estamos hablando de una sociedad del espectáculo que ha ayudado a responder a un movimiento espontáneo y rápido. O sea, yo creo que es un récord, aún no lo he estudiado, pero haber sacado un gobierno dictatorial en 6 días es demasiado. Es una idea fuerza que, o sea, creo que nadie lo ha tenido. Chile
como hablaban los sociólogos, es un caso sui generis porque está durando un año, pero también han sido las represiones terribles. Y además Chile es una sociedad mucho más conservadora que la peruana. Eso, por ejemplo, no se dice, pero también es una sociedad no tan atomizada. Es más, se dice que ahí la idea de nación la tienen un poco más acendrada que a diferencia de nosotros, ¿no? Es decir, el chileno se separa del peruano, no se separa del chileno, el peruano se separa del peruano y dice, tú eres ciudadano de segunda categoría, y los demás vejámenes que hemos escuchado incluso de presidentes. Entonces, solamente para terminar el discurso, es un discurso de optimismo, de decir, en esos 3 millones hubo una voz que nos unió, y que ahorita los jóvenes, yo, la Federación de Estudiantes, mis compañeros, estamos tratando de unir en una suerte de aliento, de que quede esto para las elecciones del 2021, ¿no? Pero también, o sea, la brigada de Alison, por ejemplo, tiene la idea de ir y hablar con los chiquitos y decirles, miren, esto pasó, esto efectivamente sucedió, pero lo que nos ha dejado esta idea es que lo tenemos que hacer de acuerdo a una suerte de entretenimiento. No frivolizar la información, no ser tampoco argolleros, porque a mi universidad se le critica eso, de ser argollero. Es decir, solamente comparto información de calidad con mi universidad. Si tú quieres información, bueno, me haces alianzas, y si no, te acepto. Y eso, lamentablemente, los ha sepultado y ha hecho que nosotros no tengamos una educación real. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que personas que están en comas me puedan discutir y me digan, es cierto, o sea, por ejemplo, Acción Popular fue un partido interesante, ¿no? Pero ahorita se ha convertido en un vientre de alquiler. Y eso es posible siempre y cuando hay una democratización real que lo estamos logrando. O sea, yo no quiero pecar de optimista, como les digo, pero no sé si sienten esta suerte de unión, de solidaridad. Yo como brigadista lo vi a gente que en ningún momento o ellos se hubiesen acercado a hablarme, ¿no? Darme agua para apagar las bombas y decirme, ¿necesitas bicarbonato? Yo lo consigo. Y se iban a sus amigos y lo conseguían. Tal vez es una suerte de un día espontáneo, tal como han dicho, pero estaba ahí. Y hay que generar formas, no solo de educación, de empatía, tal como ha dicho Andrés, para mantenerlo. Eso es todo. Dale, Gilberto. Bueno, voy a opinar un poquito. Yo creo que tienen que valorar lo que tienen. Primero, cómo ha cambiado el mundo y en qué condiciones están ustedes. Primero, nosotros, los que protestamos en los 80, éramos una minoría absoluta porque teníamos todo la sociedad, los sistemas en contra. Primero en el mundo existía la Guerra Fría entre capitalismo y comunismo, entonces si tú protestabas ya eras tildado necesariamente de comunista. En el Perú además tuvimos Sendero, entonces eras no solo acusado de comunista, sino de senderista y terrorista. Acuérdense, durante la época de Fujimori, prácticamente cualquier detenido en una marcha del SUTE iba a la cárcel y podía desaparecer tranquilamente días, ¿no? Sin que sus familiares supieran, y podía estar hasta enjuiciado por terrorista. Muchas personas fueron enjuiciadas por terrorista por simplemente marchar en una huelga de un sindicato. Y luego, por otro lado, los medios. No teníamos nunca los medios de nuestro lado. Nosotros, el día que un reportero se te acercaba con un micro, prácticamente le arranchabas el micro para poder hablar, porque no te daban ninguna posibilidad. Los partidos prácticamente tenían, la única forma de llegar a su gente era a través de boletines hechos a mimeógrafo, ¿no? El partido aprista, el partido más grande, tuvo un periódico, La Tribuna, pero la izquierda, por ejemplo, surgió con los periódicos a mimeógrafo, ¿no? La represión era terrible, como les he dicho. Entonces, las redes, como dice Lucero, las redes que al principio fueron criticadas por superficiales, iban a distorsionar la mentalidad de las nuevas generaciones, se han convertido en un gran instrumento. O sea, estamos en una nueva etapa del mundo. Antes fue la revolución industrial, donde el problema era la lucha por los territorios, el petróleo, los minerales. En la bolsa de Nueva York, las grandes empresas eran las petroleras, las mineras. Hoy son las plataformas digitales, ¿no? Y hasta el capital ha dejado de tener importancia. Ustedes han visto durante la pandemia cómo pequeñas empresas se han armado sin capital, simplemente en base a una idea. Entonces, están en un nuevo mundo, y el problema está en que nuestros políticos y nuestras leyes buscan reorganizar lo viejo, ¿no? Hablan de reinstitucionalizar los partidos. ¿Para qué?
Ya hay que hacer nuevos partidos, ¿se dan cuenta? Igual, los periodistas estamos desesperados por rehacer los medios de comunicación, ya no se pueden rehacer, ya es imposible. La publicidad desapareció, por ejemplo, de nuestros negocios, se ha ido al Internet. Entonces, los medios tienen que cambiar. Entonces, ustedes están en este mundo maravilloso, es como haber estado en los inicios de la revolución industrial, ¿no? Cuando surgían los movimientos revolucionarios en el mundo. Ustedes están en este gran momento del mundo en el cual la tecnología no es como dice Andrés, todo depende para qué uses tus conocimientos, ¿no? Entonces, tienen una gran posibilidad y a eso va mi inquietud, de que creo que ustedes tienen que repensar todo, o sea, tienen que pensar nuevos medios de comunicación, tienen que pensar nuevas estructuras de la sociedad y de la política para organizar a la sociedad de otra forma, ¿no? Claro, el gran problema que tenemos en el Perú es que las elecciones son el próximo año. Y a eso va mi pregunta ahora. ¿Qué hacemos con las elecciones el próximo año? Muy buena reflexión, Gilberto. Me ha encantado esto que cuentas también desde la experiencia propia, ¿no? Hemos vivido también procesos distintos y estamos casi como en medio de una revolución tecnológica que nos involucra a todos y a todas. Justo esa era una de las cosas que quería abordar, era el tema de qué hacemos con las elecciones inmediatas que tenemos, ¿no? ¿De dónde van a salir los nuevos congresistas del siguiente periodo? Va a salir de lo que hay ahorita, lamentablemente. Ya hay 24 partidos en camino, esos 24 partidos pues son una lectura de un momento desfasado, o sea, ya no corresponden a la nueva coyuntura que tenemos ni a los deseos que aspiramos tener. Si ponemos una fecha, digamos, pues en el 2026 quizás la generación del Bicentenario pues logra tener una representatividad real y leal a sus principios y a su visión, ¿no? Recién en el 2026, porque hay que cumplir los periodos democráticos. Pero mientras, hasta que llegue tal fecha, creo que hay dos cosas que se pueden hacer, ¿no? Por un lado, como decía hace un rato, inaugurar procesos, ponerle un poco la agenda a Sagasti, al gobierno de transición, pero también ponerle un poco la agenda y la ruta que debe tener el siguiente gobierno que sea electo en las urnas, ¿no? Entonces, en esa ruta, creo que también hay que poner ciertos temas. Se está hablando de la nueva constitución, de una asamblea, de convocar al menos en un segundo papel, pues una pregunta que si se va a hacer una evaluación una revisión de la constitución, un sí o un no, poner en esa boleta. Pero también hay otros temas que se demandan, ¿no? El tema del medio ambiente, el cuidado, cuáles son las políticas medioambientales de los 5 años siguientes, pero también está el tema del feminicidio, de la violencia de género, de cómo los derechos también de las diversidades sexuales se van a manifestar en el plano público, que es algo que de alguna manera hemos estado en los últimos 5 años en ese tira y afloje entre los grupos conservadores y los grupos progresistas, que yo incluso rompería esa etiqueta para decir grupos antiderechos y grupos pro derechos. O sea, los derechos humanos se tienen que cumplir, le guste a unos o no les guste a otros. Los derechos humanos son para ejercerse y reconocerse, y el Estado peruano, como todos los estados en el mundo, su única labor es garantizar y reconocer los derechos. Pero poner limitaciones, o como dijo en su momento el cardenal Cipriani, que se ponga a referéndum si es que se aprueba o no la unión de personas del mismo sexo, eso no es una competencia ni de la ciudadanía, de unos cuantos personas decidan sí o no. Esto no es un tema de mayoría, es un tema de derechos. Entonces, creo que hay cosas que se pueden ir poniendo en la agenda. Lamentablemente, conociendo la clase política que tenemos actualmente, que es bastante perniciosa para los intereses públicos y busca cómo jalar para sus intereses privados, van a utilizar el argot pues de la generación del Bicentenario. Oye, yo soy tu candidato, yo soy el que te promete las cosas del Bicentenario. Y ahí podemos caer como electores, en general, podemos ser seducidos y caer, ¿no? Pero mientras mantengamos con claridad cuáles son los principios, cuáles son las ideas de esta nueva generación y qué proceso vamos a acompañar con esas demandas, es lo que podemos presionar de alguna manera hacia las elecciones de abril. Y por otro lado, si es que se habla de un proceso constituyente o en un momento constituyente como el que parece que estaríamos haciéndolo, es bueno recordar que las 12 constituciones que hemos tenido a lo largo de la historia del Perú han sido generadas por los gobiernos de turno, no han sido a petición de la ciudadanía. Esta sería la primera vez que la ciudadanía dice, yo quiero entrar a un proceso constituyente, yo quiero deliberar sobre mi constitución. Y algo muy fenomenal se está dando en estos días, que es conversar, gente de nuestras edades, muy jóvenes, leyendo las constituciones, haciendo foros para conversar. Este mismo espacio permite ese diálogo. Siquiera, como les decía, inauguremos ese proceso, conversémonos, busquemos el espacio de diálogo y de escucha
quizás no acabemos en un cambio constitucional, pero sí en el necesario de escucharnos por qué debería ser un momento constituyente. Y si finalmente se aprueba un proceso, pues también aquí viene la mala noticia. Si hay una asamblea constituyente, lamentablemente lo haremos con las mismas malas personas que hemos tenido. Si hemos tenido ahorita pésimos partidos políticos, ¿de dónde vendrán los asambleístas de ese proceso constituyente? Pues también de estos malos partidos. Entonces hay que seguir presionando porque estos dinosaurios, como se les dice, que aún no se van del territorio, pues del terreno político, pues hay que poco a poco el recambio. Es como una frase, o parafraseando esa frase clásica, no recuerdo exactamente ahorita de quién era, pero decía, hay un nuevo momento que nace, pero hay un momento que todavía no muere. Entonces estamos en ese momento donde las dos cosas se encuentran, un nacimiento, un florecimiento de la política peruana, creo, por parte de los jóvenes, pero una retirada todavía muy lenta de la vieja guardia política, ¿no? O como también se ha parafraseado en las calles, la frase de Manuel González Prada, ¿no? De nuestro gran pensador político, ya de 1800 estamos hablando, de aquel entonces, que parafraseándola decía, los viejos lesbianos a la tumba y la generación del Bicentenario a la obra, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa creo que va a ser la nota hacia el año 21, y que sí podamos darnos el permiso de conversarlo y debatirlo, y en este espacio, con todos y todas. Dale, Diego, te escuchamos. Sí, quería hacer 3 o 4 puntos, prometo no extenderme, porque siempre hablo mucho. Primero sobre el optimismo y lo que se ha logrado con las redes sociales. Yo sí creo, yo soy un optimista de que esta generación claramente no está perdida. Yo creo que los juicios que hacen sobre nuestra generación, y me permito incluirme porque todavía me considero joven, tengo 27 años, yo creo que sí es cierto que hay mucha diversión en redes sociales, pero se comienza a generar algo que es una identidad. Y esa identidad tenemos que aprovecharla, tenemos que saber explotarla bien y tenemos que canalizarla a través de los mecanismos de representación que existen. Y regreso a mi segundo punto, que es los mecanismos de representación sí existen. Son feos, son complejos, hay que también reformarlos, pero existen. Y hoy día, de las redes sociales, lamentablemente, es la primera vez que salimos. Entonces, creo que es momento de empezar a movilizarnos un poco más hacia esos mecanismos e informar acerca de cómo funcionan esos mecanismos para que todos los que estamos en redes sociales podamos empezar a activarlos y podamos empezar a quitarle espacio a esos dinosaurios, como dice Pablo, que todavía están. O sea, y no dinosaurios por edad, porque hay un montón de personas de todas las generaciones que quieren ese cambio, pero como dije antes, algunas se rindieron, algunos tampoco conocen esos mecanismos. Entonces, saquemos a la gente que está ahí sentada y que sabemos que no está haciendo nada y pongámonos nosotros. O sea, tengamos esa valentía de salir de nuestro confort. Yo vengo del sector privado, yo trabajo en el sector privado, lo he trabajado durante los últimos 5 años. He tenido el privilegio de estar en las universidades más caras del país. Y yo me he parado desde el primer año, bueno, desde el tercer año en realidad, que empecé a hacer un poquito de activismo en organizaciones. Y he tratado de salir un poco de las redes y empezar a entender cómo funcionan estos mecanismos para que mi voz desde el empresariado se escuche y le permita a los que tienen menos privilegio ser escuchados. Porque creo que eso es algo que el empresariado hoy tampoco ha hecho tan bien. Cuando escuchas a una izquierda que resiente al empresariado y a una derecha que se tapa los ojos porque está muy cómoda, en ese momento tienes que empezar a preguntarte, ok, quizás ahí hay un mecanismo de comunicación que tenemos que empezar a abrir. Y si no lo hacemos nosotros como jóvenes, les aseguro que los que están sentados en todo su privilegio no lo van a hacer, y los que están abajo lo están intentando y no alcanzan ese espacio. Entonces, seamos nosotros esos agentes de cambio. Y ya yendo a mi tercer punto, que es ¿qué hacemos de cara a las elecciones? Yo no sería tan pesimista diciendo que el 2021 no podemos hacer nada. Sí, es cierto. Los partidos ya están formados y la gente ya está ahí. Pero sí hay algo que podemos hacer. Informémonos. Y desde la organización que yo represento, que es Impulso País, estamos armando un observatorio electoral que lo que quiere hacer es justamente eso, es darle la información a las personas para que tomen la mejor decisión posible. Y eso es algo que hoy no es tan fácil hacer. O sea, hay organismos muy grandes como Transparencia que tratan de hacer llegar la información a las personas, pero realmente la información que llega
no llega en el formato que el joven hoy puede leer. Y la verdad es que tampoco es el formato que la persona adulta también puede leer, porque la verdad es que te pasan un PDF de 50 páginas y nadie tiene tiempo para leerlo. Nadie se va a dar el trabajo de leerse todos los planes de gobierno como nosotros lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Es cómo hacemos para que toda esa información se condense y llegue a las personas para que ellos puedan tomar decisiones. Porque somos una sociedad que piensa. Cuando hablan de la educación, y ese es mi cuarto punto, cuando hablan de necesitamos una población educada, no hablamos de educación de necesitamos que todos sean colegios privados de nivel A, es deseable, pero no sé si nos hemos dado cuenta de esta situación que tú dices, a ese presidente lo cancelo porque no tiene estudios superiores. Bueno, ¿cuántas personas en el país tienen estudios superiores? Tener estudios superiores es un privilegio que no te hace más o menos representativo. Ser una persona educada tiene mucho más que ver con ser una persona que ejerce sus derechos, que los conoce y que los practica, pero también es una persona que reconoce sus responsabilidades y las asume. O sea, no podemos ser una sociedad que se queda sentada diciendo ya voté o ya pagué mi multa y chao. Es ya voté, ahora mi responsabilidad es hacerle seguimiento y para las siguientes elecciones quizás estemos un poco más organizados y quizás estemos un poco mejor representados. Tal vez, Alison, te escuchamos para... Sí, sí, es que justo en relación a lo que estaba comentando Diego, pues Lucero ya había justo hecho esa acotación de que en realidad sí, es difícil el alcance, la educación electoral, la educación cívica con las personas actualmente, pero por eso el uso de redes sociales que está en realidad al alcance de todos, o sea, casi todos. Cualquier tipo de sector está ya mínimo una internet en cada hogar. El uso de, como habló, plataformas, Facebook, otros, permite desarrollar en resúmenes tan pequeños y tan didácticos, tan dinámicos, que una persona logra entender, o al menos captar idea de qué es lo que tal partido político presenta, o qué es lo que tal representante, congresista, postulante, lo que sea, plantea, está fomentando. Ahora, sobre la cultura tal, electoral y cívica, sí, es cierto, es muy poco tiempo para poder llegar a un alcance que permita, para decir que del 50% del Perú ya todos conocen cuál es el candidato que ha cometido X procesos, que ha tenido tales denuncias, sí, va a ser muy difícil. Pero no es imposible, o sea, yo en eso también soy muy optimista, creo que sí se puede. Como comentó Lucero, la brigada en la cual yo me he involucrado, el proceso teniendo los chicos es poder dar educación cívica electoral al menos en este caso, de una forma muy didáctica a menores, a niños, de comunidades en las cuales no han tenido el mismo alcance que nosotros, porque están más lejanas. Y bueno, si es posible también, de alguna forma, llegar, como dice Lucero, a través de su brigada por redes, a otro tipo de personas, ya más adultas, mayores, que tengan participación directa haciendo ejercicio del voto electoral en el siguiente año. Entonces, lo de no del alcance difiero, de verdad, creo que sí hay bastante alcance, solo que es buscar la mejor forma de poder despertar en alguien el interés político, porque tal cual lo dijo, me parece, Pablo, todo es política, en realidad sí, todo es política, quieras o no, desde lo que comes hasta lo que desechas, desde lo que respiras hasta lo que lees, todo es política. Y yo, en lo personal, era de las personas que decían, no quiero participar en política porque es un tema muy, muy encapsulado. Si tú tienes un tipo de pensamiento, pues te encasillan en que eres centro, en que eres derecha, en que eres izquierda, en que no eres progresista, en que eres conservadora. Entonces, sí, tiene que ser realmente, todo es política en esta vida. Y la participación de todas maneras tiene que estar. Solamente que el decir, no vamos a llegar para el siguiente año, yo creo que sí llegamos, sí logra un mayor porcentaje por alcance a través de redes sociales, que es lo principal que se maneja ahorita, y supongo que sí se puede. O sea, en eso yo sí soy muy optimista, de verdad. Lo que comentaba Lucero y lo que decía pues el compañero politólogo, creo que es posible. Dale. Lucero.
te escuchamos. Y luego, André, para cerrar, ¿te parece? Ahorita es infografías hechas por gente que, si bien entendía derecho, quería que la gente que no sabe, que se confunde con el argot legal, lo entienda. Entonces hicieron, y si desean les puedo pasar ejemplos, una suerte de PPTs, de secuencia de PPTs o de Canvas, en donde se presentaba qué significa la vacancia, por ejemplo. O por qué la decisión del TC era tan inconstitucional, aunque suene extraño de nuestro tribunal, para nuestra constitucionalidad, para nuestra democracia. Y lo hicieron de una forma bien fácil, utilizando términos como qué paja, entonces sacar un cuerpo, o sea, es política. Y no es que lo vamos a lograr, lo estamos haciendo, se está llevando a cabo en este momento. Mientras nosotros estamos hablando, hay gente que está preparando infografías facilísimas, con incluso memes y de cierta ligereza. Y aquí no solamente quiero hablar en abstracto, sino quiero citar a un francés que es Gilles Lipovetsky, que señala que la ligereza es la que nos marca como generación. Es decir, no sé si han observado a Elmo en las marchas, no sé si han observado a personajes caricaturescos, otakus, en las marchas. ¿Ustedes creen que esto es incidental? Es una suerte de generar identidad mediante símbolos que ya son del mainstream, de nuestra generación, y que creo que se ha democratizado de tal forma que pueden ser usados como símbolos políticos. O sea, Gilberto Hume decía algo muy importante. ¿Qué es esto? Que tenemos que aprovechar lo que tenemos. Estamos viviendo una revolución que nadie... ametrallamiento de información, ametrallamiento de entretenimiento, pero que tiene que ser manejado por una nueva generación de seres humanos. Y en este caso somos nosotros. Entonces, quisiera acotar de que sí existe esto de los TikTokers, y más bien quisiera hacer la pregunta hacia Diego o André habló de que hay mecanismos que son engorrosos, pero que quisiera que me los digan. O sea, necesito que no solamente me diga que existen, sino que al menos me los detalle. ¿Cuáles son esos mecanismos que él ha averiguado desde su tribuna para hablar? No estamos en un bastión en donde más bien tenemos que hacer masificación de comunicaciones. Presupuesto participativo, juntas vecinales. Ahí tienes 2 de participación distrital, desde donde puedes realmente tener una incidencia en tu junta vecinal y, por lo tanto, en un presupuesto para poder hacer algunos cambios en tu municipio. Luego tienes canales de comunicación, simplemente mandando un oficio. O sea, nosotros como organización hemos trabajado con diferentes ministerios. Somos una organización chiquita, somos 40 personas, pero hemos llegado a trabajar con ministerios para tratar de implementar algunos cambios de política. Nunca hemos llegado a lograrlo, pero hemos avanzado, hemos trabajado con ellos tratando de entender cómo funciona el Estado, simplemente porque mandamos un oficio múltiple o porque mandamos un oficio. La gente no sabe mandar un oficio y, por lo tanto, no se comunica con su ministerio porque no tiene ese mecanismo o no lo conoce. Entonces, como digo, existen. Hemos trabajado con tambos. No tienes que llegar al Minedu para trabajar en educación. Tienes que llegar al tambo del pueblo al que quieres llegar para coordinar con ellos, porque hay gente que no son los mandos altos, sino hay gente en mandos medios y hay gente en la base del Estado que quiere hacer cosas muy chéveres, pero que no sabe cómo canalizarlas, no tiene las ideas que nosotros podemos tener. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos una responsabilidad nosotros como jóvenes de utilizar este poder que tenemos en las redes para, o sea, desde lo que conocemos, tú eres abogada, nosotros tenemos abogados en nuestra asociación, comenzar a leer estas leyes que son tan complejas y que yo como economista no comprendo, y hacerlas digeribles. Y si las hacemos digeribles y las empezamos a contar a nuestros amigos y las publicamos y compartimos esas cosas y le perdemos el miedo a hacer visible nuestro activismo, en verdad vamos a tener una sociedad bastante más capaz para hacer cambios desde lo micro, sin necesidad de llegar a ser gobierno. O sea, olvídate, si todos nosotros participáramos de una junta vecinal y tuviéramos el ojo puesto en lo que hacen nuestros alcaldes, no pasaría lo que pasa hoy día con
la mayoría de alcaldes del país, que es, se gastan el presupuesto del último año en entregar bonificaciones porque tenían presupuesto extra. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde me consultaron a mí qué podía hacer con eso? Programas de reciclaje, programas no sé, tratamiento de residuos sólidos, etcétera, etcétera. O sea, yo he participado, yo no soy en una junta vecinal, pero yo tengo gente de mi asociación que participa en juntas vecinales donde los temas que se tratan en la junta vecinal son la creación de una piscina pública, casi que un club. Y tú te sientas y dices, oye, hay cosas más importantes, ¿no? ¿Por qué tenemos a estos 8 personas que se quieren gastar el presupuesto en cosas que los benefician a ellos cuando nosotros como jóvenes tenemos tantas ideas de en qué se puede gastar 1,000 soles mejor utilizados? Entonces, o sea, en verdad sí, como les digo, hay espacios que están abiertos y que no conocemos y que yo hace año y medio no conocía y que tenemos que empezar a impulsar. Solo quería agregar, Gracias. Solo quería agregar a lo que preguntaba Lucero y a lo que acaba de decir Diego justo. Hay otros 2 mecanismos más que lo podemos usar como sociedad civil, y jóvenes, principalmente ahora que estamos activados en este sentido. En 2016 y 17 participé en la campaña Habla Castañeda junto a otros jóvenes. O sea, ya la juventud ya venía haciendo acciones en el espacio público desde hace mucho, desde la época de la Ley Pulpín, 2014 estamos hablando, y en esta campaña de Habla Castañeda en la que usamos por primera vez el artículo de la Ley de Participación Ciudadana, es en la parte de que nos faculta para la rendición de cuentas, que es pedirle al alcalde en ese entonces, Castañeda, rendición de cuentas sobre su gestión, y se creó un pliego de 108 preguntas, y en lo que yo participé fue en 7 preguntas del tema de cultura para que nos rindiera información de en qué ha hecho el presupuesto, qué ha hecho en ciertas reformas, qué ha hecho con ciertos puentes, había pasado lo de un montón de cosas que había hecho raras en la gestión de Castañeda, y bueno, hicimos ese pliego, pero para poder activar ese procedimiento teníamos que recaudar 21,000 firmas de los limeños y limeñas. Entonces se hizo todo un proceso, una campaña, es como también decía Diego, procedimental, engorrosa, entender por qué funciona así la mecánica y jugar también con las reglas de juego que nos han puesto las generaciones pasadas, ¿no? Usarlas es como tomar el tablero de ajedrez y decir, bueno, esas son las fichas que tengo, vamos a ver cómo movemos para cambiar la situación y progresivamente iremos acumulando cambios, ¿no? Entonces por eso les decía también de inaugurar procesos. Y una segunda herramienta que a veces la gente olvida es que tenemos iniciativa legislativa. Claro, la ley te pide que por lo menos el 0,5% de la región o del espacio electoral sea esa cantidad la que tú tengas de firmas recaudadas. Puede variar entre unos 100,000 a poco más de 200,000 firmas, pero hay capacidad de iniciativa para modificar artículos o proponer una ley, entonces nos permite como ciudadanos entrar en el espacio legislativo. Entonces, no solamente es dejarle las cosas a los congresistas que mal o bien elegiremos en abril del 2021, sino también nosotros como generación del 21, decir qué agenda vamos a respaldar y cuál de las firmas. Entre toda la generación del Bicentenario, tranquilamente podremos recaudar esas firmas e impulsar leyes, ¿no? André, tu reflexión final. Yo sí quisiera hacer una acotación. Dale, Alisa, no te preocupes. Y luego, por favor. Escucha, no, es que yo, en relación a lo que es participación ciudadana, rendición de cuentas, primero, estaba yo totalmente de acuerdo porque necesitábamos saber específicamente qué se gastaba, ¿no? Cada transferencia presupuestal que realizaba el mes, pues, ¿no? De todo lo que... Pero actualmente yo trabajo en sector público y me he encargado tantas veces de dar las respuestas por pedidos de transparencia, por cosas simples, cosas que la gente tiene alcance a través de internet. Yo día a día me estreso, sinceramente, porque creo lo principal ahorita es educar. Las pueden obtener sin necesidad de recabar firmas, sin necesidad de dificultar la gestión pública, porque, perdónenme, por cada pedido de transparencia que se requiere, al menos en mi entidad, me toma por norma de 3 hasta 10 días conseguir toda la información que están requiriendo. Por ejemplo, yo trabajo en el sector salud. Viene la enfermera del departamento de X, ¿no? Y me dice, no me han pagado mi bono. Ya, perfecto, el proceso está... Voy a pedir otra vez de transparencia. Uy, ya. Bien, tienes todo el derecho del mundo a pedir a través de transparencia, pero ese pedido, esa participación tuya en relación a la gestión pública que tiene mi entidad,
quita tiempo, gasta recursos, de lo que yo podría, en lo personal, estar terminar un proceso para realizar tu. Lamentablemente, ahora estoy enfocada en juntar toda la información requerida, hacer una ayuda a memoria para que tú, que no conoces el proceso, logres entender de qué trata, explicarte y entregarte. Ahí ya perdí 5 días. 5 días en los que pude haber estado haciendo otros procesos de que apoyaran a que mejorara mi entidad, en vez de estar perdiendo ese tiempo en hacerte entender algo a ti como ciudadano o como trabajador de una entidad pública, algo que está a tu alcance, algo que simplemente entras a la página del peruano y lees el decreto, pero no. Entonces, yo difiero bastante en relación a de que, oiga, sí, para información, que no, mejor primero edúcate, o sea, de verdad, edúcate, porque el pedir información a una entidad pública con la escasez de servidores que tiene, porque la verdad somos pocos los servidores públicos y menos aún somos menor el porcentaje de los que nos hemos formado para gestión pública. Yo en lo personal tengo una maestría en gestión pública porque la verdad me quise dedicar a poder apoyar a mi entidad. Empecé a estudiar la maestría y ahora pues me encargo hasta de lo que es transparencia, presupuesto, contrataciones. En vez de decirle a la gente, oye, participa como loco, pide, exige, no, primero, mejor hay que educarlos, enseñarles, chicos, ¿saben qué? Existen portales, existe LOCE, existe SEACE, existe el peruano, existe esto, lo otro, existe el aplicativo del MEF para que veas específicamente cómo se utiliza por diferentes específicas de gasto, o sea, cositas que se pueden informar y así evitar también trabar tanta la gestión pública. Ahora, hay casi casos, o sea, obviamente una rendición de cuentas sí era muy necesaria porque efectivamente no se encontraban todos las específicas de gastos de ese periodo publicadas en internet, no había la información necesaria, pero hay otros casos en los que mejor yo considero hay que educar a la ciudadanía, darles las herramientas para que ellos mismos consigan esa información, logren verla y no se amparen en procesos que simplemente no permitan avanzar, porque sí, yo ahora hablo por parte de la gestión pública, quita mucho tiempo, es muy desgastante el buscar. Hoy día, por ejemplo, hemos estado en una reunión hasta las 2:30 de la tarde con 6 sindicatos de mi entidad, solo para que logren entender que su pedido de pago ya estaba hecho, ya estaba publicado, estaba en internet, ponías en Google nada más y lo encontraban, pero estuvimos todas esas horas reunidos solamente para que logren entender eso. ¿Por qué? Porque estaban haciendo efectivamente su uso de protesta, el derecho de protesta. Como ellos sindicatos me trajeron a la FENUTSA, me trajeron para que simplemente perdamos el día porque no lograron comprender un proceso muy simple de gestión pública que está en alcance de Internet. En Internet, ni siquiera tienen que estudiar un diplomado, un curso, una maestría, una carrera, no. Lo principal es que la población logre entender el alcance de lo que pueden obtener por su cuenta, para recién a partir de ahí saber qué exigir a las instituciones públicas. A mi opinión es esa, porque Discúlpeme, ya he Diego. participado en ambos. Sí. He estado como ciudadana y he estado como gestora. Está bien, Alison, Realmente, gracias. la educación es lo que más falta. Diego, déjame un ratito darle la palabra a André un rato Sí, y después, André. si quieres te escuchamos para cerrar. Dale, André, te escuchamos respecto a lo que hemos estado hablando, un poco tu reflexión también sobre todo lo que has escuchado y también sobre lo que fue la pregunta de Gilberto. Bueno, yo los he escuchado, como buen político he dejado también el debate ahí, porque yo quiero dar una opinión tratando de hacer como que un batido, ¿no? Como ciudadano, como hace poquito ex militante de un partido y también como ahora que me ha tocado pues tener un espacio de representación política, ¿no? Porque desde cada uno de esos espacios se ven las cosas totalmente diferentes, ¿sabes? Totalmente distintas. Yo coincido mucho con que nuevamente, más allá de la educación, sino el propio interés de involucrarte para autoeducarte, juega un rol muy importante. Porque tampoco vamos a pretender que el sistema educativo desde el Estado haga todo el trabajo. O sea,
Eso también eso es una utopía que nunca vamos a ver realizada, pues ni nuestra generación ni las que vengan. Pasará todo el abecedario en generaciones y no va a suceder. Tiene que haber también una autoeducación desde el propio interés del ciudadano. Y aquí un ejemplo muy, muy puntual. Aquí en Trujillo, por ejemplo, la municipalidad permite que se creen los comités de autogestión. Si tú quieres arreglar la losa deportiva de tu barrio, puedes crear un comité de autogestión para cobrar por el uso de ese espacio público, pero que ese dinero se reinvierta para mejorar la infraestructura. Y eso queda a discrecionalidad del vecino. Cuando el vecino va a ocupar el espacio público y le dicen tienes que pagar tanto, él dice, ¿por qué voy a pagar si es espacio público? Y en ese instante recién se entera que había eso de elección y conformación de un comité de autogestión, y él siendo vecino de a 2 o 3 cuadras del parque, nunca se enteró. Y no se enteró porque nunca se haya difundido, porque nunca le fueron a alcanzar la información, convocar a votar. No se enteró porque nunca se interesó. O sea, un día vio el parque descuidado, otro día lo ve con buen mantenimiento y no le interesaba qué pasaba, ¿no? Totalmente desentendido de una realidad que pasa ahí nada más a 2 o 3 puertas de su propio domicilio. Entonces creo que aquí el empezar a preocuparse es como un poco como sentido de supervivencia, ¿no? Un instinto de querer mejorar también tu comunidad va a permitir mucho la autoeducación a través de estos mecanismos de participación, que existen muchos. Aquí en las municipalidades existen bastantes y la gente de verdad que o no los conoce o los conoce y no les interesa en muchos casos emplearlos, ¿no? Y finalmente, para no extenderme mucho, me gustó mucho y me gusta una frase cuando leí un artículo de un politólogo argentino Andrés Malamud en el año 2015, hizo una publicación en el diario La Nación y un artículo que se denominó los partidos políticos se ríen de sus sepultureros, ¿no es cierto? Es decir, la mayoría de la sociedad rechazamos a los partidos. Definitivamente hay un gran desencanto ahí. Sin embargo, el desencanto se traduce ¿en qué? En que el ciudadano se desapega tanto del partido que al final no se da cuenta que ese desapego es una carta, es un cheque en blanco para que haga lo que quiera. Y por eso viene la frase, al final el partido político se ríe de quienes lo sepultan porque al fin y al cabo el sistema te lleva a una elección cada 5 años donde los tienes que elegir. O sea, no vamos a elegir nunca un presidente independiente porque para llegar a ser candidato presidencial tienes que ir por una plancha de un partido político. O sea, eso está en el sistema. Entonces, mientras más nos despeguemos, creo que más ancho es el camino para que se despachen, como decimos en el argot, ¿no? Más fácil se despachen a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, con esto yo no pues hago una apología a que vayan todos a afiliar su partido, ¿no? Nada que ver, ¿no? Yo más bien me acabo de desafiliar de uno hace poquito, ¿no? Sino que lo que voy es, si en algún momento alguien quiere ingresar a la vida partidaria, que lo haga con mucha convicción, porque dentro del sistema partidario, lo que más vas a encontrar en versus son tus principios y tu formación, y lo digo por experiencia. Por eso me he ido después de 12 años de un partido, por 12 años, no 12 años, una docena de años, 28 años, así que Diego, todavía somos jóvenes, hasta los 29 dice la ley peruana. ¿Ya? Si alguien quiere meterse, que se meta, pero con sus principios y las convicciones bien planteadas. Y si muchos no lo hacen, que es una opción válida también, siempre, como lo han dicho Diego y Alison, siempre vigilantes. Es decir, el desapego no debe ser un sinónimo de, entonces, haz lo que quieras y luego nos la arreglamos en las elecciones. Porque al fin y al cabo, sea el partido que gane, va a ganar un partido. O sea, el partido A, B, C, D, va a ganar un partido. O sea, tú castigas a uno con el voto y luego igual terminas eligiendo a otro, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ser muy vigilantes, pero también muy propositivos. Y a mí me gusta mucho lo que dice Alison sobre el tema de la autoeducación, ¿no? Entonces, si tenemos también un entorno cercano al que nosotros podamos insertar ese bichito de que se interese por la política y que lea un poquito más por ahí y tenga una opinión propia de lo que sucede en el país, excelente, ¿no? Yo trabajo todos los fines de semana, por ejemplo, con escolares de 5º año secundaria aquí en Trujillo, y hablamos de política, y hablamos de lo que pasa en el país, y justamente, por ejemplo, vamos a tener de aquí un debate sobre
si se reformara la Constitución, ¿qué se debe reformar en la Constitución, ¿no? Y aunque de repente su opinión no pueda ser muy madura, ¿no? Pero ya estás incentivando a que esa gente empiece a interesarse por temas políticos, que al fin y al cabo, como han dicho, la política está en todos lados, ¿no? Desde que compras un celular hasta que contratas un paquete de internet para conectarte a reuniones por Zoom, por Meet, en todo está la política, las normas, los congresistas, sobre todo, ¿no? Entonces, creo de que esa sería la autoeducación del interés e incentivar mucho mientras más podamos, creo que es mejor. Genial. A ver, solamente para darle un pequeño cierre a Diego, y no sé si alguno más también muy chiquito que quiera agregar algo, Pablo, y ya para cerrar porque estamos súper pasados de tiempo. Te escucho, Diego. Nada, ahí quería hacer un punto nada más. Creo que tenemos que canalizar bien ese sentimiento, esa frustración de la burocracia que tiene el Estado, porque es cierto que en realidad tú haces un pedido y el ciudadano se queja porque se demoran 50 años en responderlo y el servidor público se queja porque le toma 50 años tomar el pedido. Pero el problema no es que el ciudadano, o no es la culpa del ciudadano querer acceder a la información. Es el derecho del ciudadano a acceder a la información y lo que tenemos que preocuparnos es que los sistemas de acceso a la información sean más adecuados. O sea, tenemos un mundo digital y un estado en la prehistoria. O sea, un estado que todavía te pide que cuando haces un entregable, le entregues 2 copias en papel y en CD. Mi computadora no tiene CD. O sea, ahí yo, como servidor público, perdí. Me tengo que comprar una quemadora, ya fue. Por ahí que me piden disquete, y ahí sí no sé qué hago. Entonces, y habrá gente que no tiene idea que es un disquete en este momento. Pero lo que tenemos que tratar es de cambiar la forma como se accede a la información. Porque el ciudadano o sea, el ciudadano común y corriente no va a llegar, dado los niveles de educación que tenemos hoy, a ese estado en el que puedan entender todos los procesos públicos y puedan entender todos los requerimientos de información y que puedan entender de salud, de educación, de economía, de derecho, todo. No, es imposible, o sea, es una utopía, como decía André. Lo que tenemos que hacer es sembrar esa semilla desde jóvenes a los niños y cambiarle el chip a los adultos. Es una responsabilidad gigante la que tenemos de interésense por política. O sea, esos pedidos, háganlos 50 veces y edúquense. O sea, busquen esa manera y eso me gusta de lo que decía Alison. Autoedúquense. O sea, están las redes. Estamos nosotros para dar esa información. No nos quedemos en me toma demasiado tiempo. Quedémonos en yo desde mi posición soy capaz de dar esa información. Entonces, si yo lo entiendo, en vez de decir ya fue, me demoro mucho, bueno, hagamos una publicación y digámosle a nuestra gente, oye, por si acaso esta información está disponible acá. La gente no sabe eso y con las redes sociales tenemos el poder de hacer eso. Y con nuestros likes y con nuestros compartir, si es que no tenemos el conocimiento o la experiencia para hacerlo, en realidad tienes el poder de hacer llegar la información de esos que sí estamos haciendo algo. O sea, hay muchas organizaciones hoy que ya lo están haciendo. Entonces, en realidad yo creo que podemos ser bien optimistas y quiero cerrar con ese optimismo. Hay gente que se está moviendo. Démosle luz a esa gente, démosle reflector a esa gente para que lleguen a más personas y luego no nos quedemos ahí. Demos un paso adicional de las redes sociales y activémonos. Ya estamos despiertos, activémonos. Sigamos haciendo. Pablo, te escuchamos para cerrar. Luego vamos igual con un pequeño cierre con Lucero y con Alison para cerrar, por favor. Vamos, Pablo. Genial. Primero, agradecer por la invitación y un lujo escuchar a ustedes y compartir estas ideas y encontrar matices y saber un poco más de lo que opinan también las otras personas, porque dada la pandemia no podemos comunicarnos con otros en los medios habituales, y este es un buen espacio para escucharnos y comprender también que hay otras maneras de ver el mismo asunto que estamos enfrentando, ¿no? Solamente quería acotar 2 cosas rápidamente, un poco de lo que se conversaba de la autoeducación del tema del ciudadano. Esto es muy importante y creo que estamos en un momento
que es un momento semilla para poder generar ciudadanos más activos, más vinculados. Lo que hemos visto en los últimos días ha sido la concreción máxima del artículo 46 de la Constitución, que es el derecho a estar en, no solamente el ejercicio del derecho a la protesta, sino también a desconocer a un gobierno autoritario, y como decía Lucero, que yo sepa, en menos de 6 días, otra generación no se ha bajado un gobierno autoritario de este nivel. Otros momentos de la historia han sido que se han quedado un año o muchos años han quedado los gobiernos dictatoriales o que han asumido por golpe de Estado o han generado rupturas en el sistema democrático como fue el autogolpe del 92. Entonces creo que este es un momento sui generis y que también hay que reflexionar poco a poco lo que hemos ido concretizando en estos días. Y un segundo punto es lo que hemos estado un poco acá como en una nebulosa armando ese rol apolítico que ha habido en la ciudadanía, no solamente de jóvenes, sino también de adultos, que han tomado una distancia de lo político y han dejado que los políticos hagan su trabajo, creyendo que, como les decía, la política no es de los ciudadanos. Entonces, este germen apolítico, o ser un apolítico, o en las conversaciones amicales o familiares, no hablar de política, o eso genera enemistad entre las personas, pues bien, lo apolítico ha generado este boomerang finalmente. Cuando somos apolíticos, terminamos generando estas coyunturas también, porque como decía Bertolt Brecht, un pensador y dramaturgo también, solamente quiero citar una parte que decía que el peor analfabeto político es el que cree que no hablando, no participando de los acontecimientos políticos, no se da cuenta que eso afecta en su vida diaria. Y decía Bertolt Brecht, afecta el precio de los frijoles, el precio del pan, de la harina, el calzado. Es decir, depende de decisiones políticas. Ser apolítico hoy por hoy o como antes, es una decisión política. La gente cree que siendo apolítico no es tomar una decisión, al contrario, está tomando una decisión muy clara, no quiero participar de lo político. Entonces, este momento es fundacional, creo, para una generación nueva de ciudadanos que han decidido que la política forma parte de su quehacer diario, que forma parte de su deliberación en los espacios comunes que tiene, pero también es una manera de pensar a futuro. ¿Cuál va a ser nuestra vejez que vamos a tener como generación del Bicentenario? ¿Cuál va a ser nuestro futuro de aquí a 10 o 20 años con el cambio climático en ciernes? ¿Qué va a ser de nuestra política cuando cambiemos finalmente la generación que actualmente se va y la que actualmente se está empoderando para poder asumir ese tránsito, ¿no? Entonces creo, como decía Diego, hay un momento de optimismo, sí, pero de bastante reflexión y también, como decía al inicio, inaugurar procesos, que no olvidemos inaugurar estos procesos para realmente llegar a un mejor futuro. Lucero, ¿algo que quieras agregar muy cortito, por favor? Sí, yo quiero agregar 2 frases. En principio, una suerte de recomendación que una vez la vi en una red social, y es esta: hablen con sus taxistas. Miren, yo cuando inicia todo esto, con los taxistas, nadie les pertenece a nadie, perdónenme. Hablen con la señora de la bodega, hablen con el señor, no sé, el señor que les cobra el pasaje. Miren, yo les cuento una anécdota rapidita ya. Cuando salió lo de Merino, y yo era una de las cuando entró Sagasti, una de las cosas que le decían era: estudia para que no seas como Merino. Mira, Merino es o sea, lo equiparaba a un burro. Pero esto, no saben cómo dinamita las bases de una democracia. Porque la democracia se sustenta en esto. Cualquier persona, sea o no sea educada, puede llegar a tener un puesto de representación y de ser presidente. Y que una barrera formal como educarse, tener una educación superior, la impida, es desastroso para el Perú. Tal como lo ha dicho André, los colegios y las universidades bien pagadas, estamos en un privilegio, es cierto, pero eso no puede obstar para decirle a la ciudadanía que no puede, porque de alguna forma al chiquito, al adolescente que está ahí, que te está escuchando, es invalidar su discurso de democracia. Entonces, mi frase en ese sentido es: educa hasta donde puedas, y con información de calidad. No quiero que me estén diciendo, hay mecanismos, perdóname, pero quiero que me detalles los mecanismos. Quiero que me digas, oye, pero usted puede ir a las juntas vecinales y hacer esto. Yo sé que es complicado, pero lo puede hacer. Señalarle que ese ciudadano puede tener actividad. En segundo lugar, cualquier otro derecho. Y tener mucho cuidado con estas palabras fáciles, ¿no? Respecto a Merino, respecto a Marta Chávez, de ignorancia. A veces hablamos desde una suerte de superioridad, cuando
tal como Saramago decía, he aprendido más de mis abuelos, que eran totalmente analfabetos y criadores de cerdos. Porque no es una cuestión de educación, es una cuestión de valores, es una cuestión de sentido de justicia que ni siquiera el máximo tribunal en nuestro país lo tiene. Nada más eso. Gracias, Lucero. Alison, tu cierre, chiquito, porfa. Bueno, gracias. Yo también, de verdad, agradezco bastante que me hayas permitido participar. Que ni siquiera a presentarme con ustedes. En realidad, sobre los eventos sucedidos entre 12 y 14 de noviembre, pues estuve como voluntaria por la formación que me brindó en relación a lo que es reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Entonces, justamente creo que mi cierre se va a centrar en eso, que mi voluntariado durante la semana de protestas se enfatizó únicamente en poder apoyar a quien lo necesitara. Y en este caso creo que todo refiere a lo mismo, siempre ayuda al que lo necesita. Si se trata de política, ayuda a educar a quien desconoce sobre los sistemas partidarios que tenemos. En relación a salud, pues ayuda a curar a quien se ha caído, a quien se ha lastimado. Y sobre lo que hemos estado discutiendo, pues para los siguientes periodos que nos tocan ahora en elecciones, pues ayuda a que tu compañero o tu vecino logre obtener la mayor información posible. Creo que lo que más hemos discutido ahorita es que, muy aparte de reformas, muy aparte de participar de procesos, pues lo central es eso, ¿no? Ser empáticos, no solamente con economía, sino también como sociedad, con política. Aprende, ayuda, apoya, educa a quienes te rodean, porque si no somos empáticos únicamente en temas de solidaridad, sino también empáticos en temas de educación, no vamos a lograr nada. Entonces, yo cierro con eso. Ayudémonos entre nosotros y a poder educarse en lo máximo que puedan, porque en realidad es la única herramienta que tenemos. La información es lo único que te permite a ti de poder avanzar. Genial, gracias. Gilberto, no sé si quieres agregar algo. Sí, un consejo de un viejo y además periodista. Hace más de un año que no ejerzo, entonces estoy en la universidad y veo todos los medios. Y me he dado cuenta que este fin de semana, al hacer los resúmenes en la televisión, incluso en los propios periódicos, al poner fotos de las marchas, se ha priorizado el enfrentamiento, cuando la marcha de ustedes fundamentalmente ha sido pacífica. Entonces, el enfrentamiento en un punto se ha convertido en el símbolo y eso deben evitarlo. Eviten la violencia. Es cierto que la violencia la ha provocado la policía y el Estado, pero ustedes eviten caer en la provocación, que no queden en la historia esas imágenes, porque a veces los periodistas somos flojos. Los editores, por ejemplo, no tienen idea y les gusta editar la imagen más movida porque consideran que eso es lo que vende. Igual el productor que está dirigiendo las unidades móviles dice, váyase a Bacay porque ahí hay bronca. Entonces, el arte, los teatreros, los músicos, todos los que estaban disfrazados haciendo arte y expresando en la Plaza San Martín, y eran la gran mayoría, no se ha visto, o se ha visto muy poco. Se le dio muchas horas de transmisión al enfrentamiento en Abancay. Entonces, eviten el enfrentamiento, no caigan en la provocación, que la marcha siga siendo la marcha pacífica, ¿no? Y al final han logrado una victoria, creo que han neutralizado ustedes a la policía. La policía ya no va a poder actuar como ha actuado. Entonces aprovechen eso, no la provoquen, no provoquen el enfrentamiento, porque ahora creo que ya está en sus manos de que sean las marchas de acá de adelante totalmente pacíficas, ¿no? Genial, en verdad les agradezco un montón el tiempo que se han dado, ha durado el doble de lo que había calculado, pero lo que habíamos calculado, pero igual ha sido muy interesante escucharlos a cada uno de ustedes. Esto vamos a tratar de que se siga repitiendo, vamos a tratar de invitar a mucha más gente, ya digamos, de repente para una siguiente edición de nuevo podemos contar con alguno de ustedes, porque siento que de todas maneras se han quedado con cosas por decir, así que siempre va a ser interesante tenerlos y poder seguir conversando porque de hecho nos va a ayudar. Así que gracias, luego ya coordinamos y les paso esto para que lo compartan con la gente que quieran. Hasta luego y chao. Hasta luego, chao.